Listo. Bien. Ustedes tenían tarea desde hace un rato, ¿no? De leer el título A, título B, título C, ¿cierto? De leer el título, de los títulos del reglamento, pero vamos a hablar de todo hoy, el día de hoy, y para poder entrar en contexto del tema. Bien, el reglamento de construcción sismo resistente, pues por lo menos el que estamos usando hoy en día, pues data del año 2010, ¿cierto? Ya vamos prácticamente 11 años, casi 11 años, de estar trabajando con este reglamento y del cual se espera pues que haya una actualización, ¿no? Ya después de tantos años trabajando con él, pues se espera que se actualice. Pero pues hay que conocer qué es lo que ha pasado con toda la historia. Vamos por acá. Entonces, veámoslo así. Esta versión del reglamento, que es la versión del 2010, es la segunda actualización del reglamento porque la primera fue en el 98. O sea, en 1998 pues se expidió mediante el decreto 33 del 9 de enero del 98 lo que es el ANSR del 98. Posteriormente, hacia el 2010 se hizo la segunda actualización del reglamento, ¿cierto? Mediante un decreto que es el decreto 926 del 19 de marzo del 2010. ¿Vale? A mí se me olvidan los nombres de estos señores, pero pueden ver. ¿Cómo se llaman? Comisión. Ok, ya me acordé. Listo. ¿Quiénes expiden estos decretos o quiénes son los que actualizan el reglamento? Hay una serie de, ¿cierto?, de ingenieros que sin ánimo de lucro, porque a ellos no les pagan un carajo, pues se reúnen para hablar de las tendencias del tema de ingeniería y obviamente pues de cómo han ido cambiando los reglamentos en otros países. Principalmente Colombia es un país que está demasiado influenciado por los cambios de reglamentación americana, específicamente dos instituciones, que es el Instituto Americano del Concreto, que es el ACI, y el otro que es la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, que es el ASCE. Básicamente la NCR10 es como una copia de esos dos reglamentos que son reglamentos americanos. ¿Por qué el reglamento colombiano se basa en esos reglamentos americanos? Específicamente en Estados Unidos tienen muchos estados, pero pues no todos los estados tienen problemas sísmicos, ¿sí? No todos los estados tienen problemas sísmicos, específicamente el caso más rápido de llegar es California. California es uno de los estados, ¿cierto?, que tiene más problemas o el que está más influenciado lo que es la ingeniería sísmica. Luego hay otros estados que están mucho más alejados, pero que no tienen otro tipo de influencias, como las velocidades del viento, huracanes, pero no la parte sísmica. Entonces, a veces en Estados Unidos, para cada estado hay diferentes reglamentos. Entonces, está la ACI, está la SCE, o está el BIT, está el BIT, o están otros reglamentos, ahorita que no los tengo presentes, para cada uno de esos estados, porque específicamente las condiciones del sitio cambian, ¿cierto? Están influenciados por otro tipo de acciones externas. Ahora, como las condiciones, entre comillas, ¿cierto?, del estado de California, se asemeja mucho a los problemas de ingeniería estructural de Colombia, pues nos vemos influenciados por esos dos tipos de reglamentos. La Comisión Asesora Permanente, pues es ese grupo selecto de profesionales de la ingeniería, pues que se encargan de regular toda la parte normativa de la construcción y del diseño y el análisis de estructuras. Específicamente el reglamento de construcción sismorresistente está enfocado en edificaciones.
edificaciones. No es un reglamento para diseñar puentes, no es un reglamento para diseñar viaductos, para nada. Simplemente edificaciones, ¿cierto? Estructuras especiales, pues hay algunos apartados de lo que es la asociación, la asosísmica, ese es el AIS, Asociación de Ingeniería Sísmica Colombiana, que se enfocan en otro tipo de estructuras diferentes a lo que son las edificaciones. Bien. Entonces, ellos expiden un reglamento en el 2010 a través del decreto 926, pero pasa algo muy, de pronto ustedes no lo tienen presente, que fue después del 2010, que fue el evento sísmico en Chile, y posterior al siguiente año se presenta Nueva Zelanda 2011. Entonces, el sufrimiento de algunos es algo, digamos que la ingeniería sísmica o la ingeniería estructural tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena, ¿cierto? Pues es que usted a medida que pasa el tiempo aprende. La parte mala es que usted tiene que aprender con los desastres y los desastres, pues atrás de daños en edificaciones, pues también hay muertes. Esa es la parte mala, ¿cierto? Pero tras esos dos eventos sísmicos en Chile y en Nueva Zelanda, pues las instituciones americanas y pues de otros países empezaron a actualizar su reglamento. Y obviamente pues Colombia no iba a ser ajeno a eso. Sin embargo, ellos no pueden estar cambiando constantemente todo el reglamento porque tiene que pasar por aprobación de muchos gremios y aparte por la parte del Congreso. Entonces, la única forma que ellos tienen de ir cambiando ciertas cosas, ciertas partes, es a través de pequeños decretos que ellos pueden expedir como ajustes, ¿sí? Y permítanme, se los comparto. Entonces, y les muestro cómo ha ido cambiando el de 2010. Igual toda esta información ustedes la pueden sacar, eso está en internet. Ustedes pueden ingresar a la página de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica y pues aquí pueden adquirir el reglamento. No lo hagan porque ya para que descarguen el de internet. Entonces, el primer decreto fue el decreto del 926 del 2010, de 9 de marzo. Posterior a este se hicieron unas actualizaciones que fueron el 13 de julio. Posterior a ese, el 17 de enero del 2011. Y así sucesivamente se ha venido haciendo actualizaciones. No se actualiza todo el reglamento, se actualizan algunas cosas en particular. Digamos, porque la ingeniería estructural va avanzando, pues se han visto errores y desastres y se trata pues de cubrir ese tipo de eventos, ¿no? Que no sucedan. El último decreto fue en el 2019, el decreto 2113 del 25 de noviembre. Este no lo había leído. Ah, sí, 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 este sí. Entonces, constantemente el reglamento se está actualizando. Pues uno conoce, dice la NCR10, pero en realidad pues uno a veces se queda un poquito ahí atrás porque conoce la primera versión, pero no qué es lo que han estado actualizando. Entonces es importante que ustedes estén informados de cuáles son los decretos, cuáles son las modificaciones que se expiden, ¿no? Ahí las van encontrando, las pueden encontrar en la página de la Asociación de Ingeniería Sísmica. Igualmente, ellos tienen algunas publicaciones, creo que son estas, algunas publicaciones técnicas para el caso de estructuras diferentes a las edificaciones que están contenidas dentro de la NSR10. Por ejemplo, tienen documentos para evaluar edificaciones patrimoniales, que son estructuras en adobe, tapia pisada. Este libro de dinámica estructural aplicada al diseño 5 es muy bueno. Tienen el código de puentes, tienen unos documentos que hablan de protección contra incendios y medios de evacuación
Y yo creería que de todas estos que están por acá, recomendaciones para requisitos sísmicos de estructuras diferentes a las edificaciones, que es el AI 180-13. ¿Qué van a encontrar? Pues no van a encontrar un recetario, pues, de que se le diga haga esto, esto y aquello. Pues ellos simplemente lo que se limitan es como a dar sus recomendaciones, tal como le dice ahí. Pues me imagino que desde la experiencia que ellos tienen y de lo que han podido también leer de otros reglamentos. Y este último, que es el 114-17, que son algunos requisitos esenciales para edificaciones de concreto de tamaño y de altura limitados. Hay cositas que a veces que están escritas en el reglamento, pero, pero son difíciles de entender. Ahí ustedes se van a dar cuenta cuando empiezan a leerlo que pues yo puedo interpretar una cosa, ustedes pueden interpretar otra, ¿cierto? Y entonces, por eso la Comisión Asesora Permanente tienen espacios en el que pues usted les puede escribir las preguntas que tenga respecto a alguna parte del reglamento y pues ellos, realmente no sé cada cuánto se reúnen, pero ellos emiten el concepto de cada una de las preguntas que ustedes hagan, ¿no? Eventualmente, pues pueden que le dé la respuesta que usted quería, como puede que no. A veces esto se limita mucho a contestar ese tipo de preguntas en las que quizás usted empieza a entrar en otros términos que se van fuera de la parte jurídica. Bien, entonces eso es lo que les quería comentar ahí respecto a la asociación. A ver, entonces esto, listo. Es de aclarar, ¿cierto?, que todo lo que está contenido dentro de ese reglamento de construcción sismo resistente son requisitos mínimos. Eso hay que dejarlo claro y eso está ahí resaltado, ¿cierto?, en negrita, está, tienen dos rayitas abajo porque eso es importante. Todo lo que está contenido en el reglamento es lo mínimo que usted tiene que poner, sean dimensiones, sean acero, sea en la calidad del concreto, en la resistencia al acero, eso es lo mínimo que usted tiene que poner. Que si por análisis y diseño le pide más, póngale más, pero eso es lo mínimo, ¿cierto? Eso hay que dejar claro. No porque diga que son 30 entonces siempre van a ser 30. Si usted necesita más, póngale más. Si usted necesita más resistencia a la compresión de concreto, póngale más. Eso no hay ningún lío. Donde sí les digo que no se vayan a ir de mucho más es en el acero. Tiene muchas cosas contraproducentes, ¿no? En la cantidad de acero en los elementos, pero lo que está ahí escrito en términos de dimensiones, en términos de calidad de concreto, en términos de dosificaciones y de recomendaciones, eso es lo mínimo. Pero pues si usted necesita más, hágalo. Pero eso no se limite, pues. A ver, vamos a ir leyendo por acá. Bueno, aquí hay que leer esto. Dice que las normas sismoresistentes presentan requisitos mínimos, igual que la que nosotros tenemos, y que en alguna medida garantizan que se cumpla el fin primordial, que es salvaguardar la vida. O sea, lo que nos interesa a nosotros es que las personas no salgan heridas, no mueran. Ante la ocurrencia de eventos dinámicos, específicamente el reglamento, la NSR10 se enfoca en eventos sísmicos, ¿cierto? Sin embargo, pues también de esos eventos dinámicos, esto entraría en la parte del análisis de viento. Entonces, ¿dónde vamos? Me perdí. Bueno, lo importante del reglamento o lo que busca el reglamento es salvaguardar la vida, más allá del patrimonio, ¿no? El patrimonio pasa a ser un segundo plano. Lo que le interesa al reglamento es que usted salga ileso de esos eventos dinámicos. Sin embargo, pues después de que usted salga ileso, viene la otra característica del reglamento y es, queremos
que usted pueda conservar el patrimonio. Pero cuando empecemos a charlar se van a dar cuenta que a veces eso no es algo tan real. Para nosotros, la vamos a hablar así, pero pues digamos que cuando usted sale a diseñar algo por fuera, digamos que lo que se tiene pensado obviamente es, no, eso nunca se va a caer porque eso me lo diseñó X y Y persona, ¿no? O sea, listo, pero lo que vamos a hablar ahorita, eso pues queda entre nosotros. Bien. Mire, esto es lo que ellos hacen y es que, dado que la reglamentación sismoresistente corresponde a un documento tecnológico, esta debe actualizarse con alguna ¿qué? Periodicidad para plasmar los avances en las técnicas de diseño y las experiencias que se hayan tenido con sismos recientes, que fue lo que pasó en Chile 2010 y en Nueva Zelanda 2011. Para dar una idea al respecto, el International Building Code, el cual rige en los Estados Unidos, es actualizado cada 3 años. O sea, el International Building Code es el IBC. Sí, es el código, es el IBC. Dice que ellos lo actualizan cada 3 años. Aquí en Colombia, si usted empieza a hacer cuentas, casi que cada 10 años estamos actualizando código y eso ya nos pasamos porque la última actualización de los códigos americanos fue en el 2019, ¿sí? O sea, el Instituto Americano de Concreto actualizó el código en el 2014 y volvió y lo actualizó en el 2019. Y nosotros todavía seguimos con el del 2010, ¿sí? Vayamos para acá. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe por qué se producen los eventos sísmicos, pues? ¿O qué? Por el movimiento de las capas tectónicas, ingeniero. Acumulación de energía en las placas tectónicas. Ajá, cierto. Entonces, vamos a leerlo y vamos a ir sacando cositas. Dice que la corteza terrestre es relativamente delgada y que se extiende X cantidad en los océanos de más de 150 kilómetros, bla, bla, bla. Y al final, pues que esas plaquitas delgadas pues se conocen como placas tectónicas. Esas placas tectónicas no son más que unas divisiones entre esas plaquitas, ¿cierto? Hay unas líneas que nosotros a veces le llamamos, ¿qué? ¿Cómo lo llamamos? Creo que llaman así, ¿no? Fallas geológicas, Sí, ingeniero. ¿cierto? Hay diferentes formas en las que actúan esas fallas geológicas. Yo creo que ustedes, cuando vieron geología, las estudiaron, ¿no? Que pueden ser por subducción, ¿cierto? ¿Qué más? No sé, por aquí. Aquí. Yo no sé si les estoy mostrando toda la pantalla, pero es mejor que les... ¿Ustedes pueden ver toda la pantalla cuando yo paso de una página a otra? Sí, ¿O no? ingeniero, ahí se estaba viendo. Listo, entonces tenemos diferentes formas de que se produzcan, bueno, cómo se deslicen esas fallas. Tenemos fallas por subducción, ¿cierto? Tenemos fallas en los planos verticales, por desgarres, por fuerzas normales o diagonales inversas. De toda esta clase de fallas geológicas, ¿cierto? Que hay alrededor del mundo, pues enfoquemos en la que nos interesa, que es la que pasa aquí en Colombia. En Colombia, lo dice aquí claro, y es que lo que es Sudamérica y el Océano Pacífico, ¿cierto? Tiene problemas por, por las fallas en subducción. ¿Qué son las fallas en subducción? Pues quémoslo acá. Ahí, aquí está. ¿Cierto? Es cuando una plaquita quiere meterse debajo de la otra. Sí, como que están ahí chocando, chocando y quiere una meterse debajo de la otra. Entonces, pues nosotros no lo vemos,
sino que nosotros sentimos ese impacto. Entonces ellos están ahí chocando, 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 hasta que llega un punto en que, ¿cierto? El otro, este señor que está por acá, ¿cierto? Deja que se deslice completamente y se produce una liberación de energía. La energía es algo muy abstracto, la realidad, la verdad es eso. O sea, la energía es algo muy abstracto. Yo no la entiendo, o sea, físicamente no la entiendo, ¿cierto? Porque, pues, dígame usted qué es energía. Te dice, no, la energía es el trabajo, bueno, pero defíname qué es energía, físicamente qué es energía, no tengo ni idea. Pero por eso hablamos que la energía es algo muy abstracto. Entonces empieza el choque y se libera la energía. Esa energía básicamente se transmite a través de una onda. Esas ondas son ondas mecánicas. ¿Y qué necesitan las ondas mecánicas para poder viajar de un extremo a otro? Un medio. Necesitan un medio, ¿cierto? ¿Y ese medio quién es? Pues es el suelo. El El suelo. medio es el suelo. El medio es el suelo. Entonces por acá, vamos a pensar que por acá está la casita, está el edificio, etcétera, etcétera. Una cosa es el sismo aquí abajo, independiente de, pues, que si aquí fue el epicentro, y otra cosa es el sismo aquí arriba. ¿Sí? Lo que registran los acelerogramas, ¿cierto? Normalmente son registros en superficie. ¿Por qué? Pues porque usted lo tiene acá. Entonces aquí tiene el acelerograma, el equipo que registra las aceleraciones y él lo que hace es que grafica tiempo de sus aceleraciones y él hace esto. ¿Sí? Los sismos son eventos dinámicos, es decir, varían en el tiempo y no son constantes. O sea, toda la energía no es constante en todo el evento sísmico. Por eso cuando uno ve un acelerograma, uno lo que ve son picos. Entonces empieza suave, suave, después ¡pum!, vuela, regresa y después se va disipando esa energía. ¿Sí? Eso es lo que realmente uno ve en un acelerograma. Yo creo que hasta ahí vamos claro, ¿cierto? Ahora pasa algo muy particular y es que de estas ondas que viajan a través del suelo, de la parte mecánica, salen algo que nacen con las ondas P y las ondas S. Las ondas P pues son ondas horizontales o es la componente horizontal y la onda S pues es una componente vertical. ¿Sí? ¿Qué le pasan a los edificios realmente cuando llegan estas ondas a la superficie? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Hijo de madre, se fue. Pero muchachos que tengo. Ya, listo. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Entonces, estudiamos el cuento. Entonces, llegó por acá el acelerograma, chin, tin, tin, y por aquí estaba mi estructura. Estaba ahí tranquilita. Pero llegó el evento sísmico y ustedes qué creen que pasa. ¿Qué es lo que se mueve? La zona de arriba. Primero el suelo. Ujú. Entonces, lo primero que pasa es que se mueve el suelo. ¿Sí? El suelo se mueve. El suelo se mueve. Y después. Pero si aquí lo dejé. Maldito. Ya. Entonces sería por acá.
sea, realmente es así. O sea, lo que sucede es que el suelo se desplaza porque por el suelo es que viaja la onda. La onda desplaza el suelo. Entonces la base de la estructura es la que se mueve. Dice, profe, pero yo veo que el edificio va de un lado para otro. Sí, porque acuérdense que empieza ahí a trabajar la primera ley de Newton. ¿Que hablamos de qué? De la inercia. Entonces, ¿qué busca la inercia? Pues establecer el estado original del cuerpo. ¿Cuál es el estado original del cuerpo? El equilibrio. Y si la base está a la derecha, pues ¿qué hace el cuerpo que está a la izquierda? Pues busca volver a su estado de equilibrio. Busca que esta parte superior se dirija hacia la derecha, que es donde está la base. ¿Sí? Entonces ahí es donde empieza ese movimiento de péndulo que va para un lado, ¿cierto? Después va para el otro, va para un lado, va para el otro, pero simplemente lo que está pasando pues es que la base se mueve y ¿cierto? Por la primera ley de Newton, que es el tema de la inercia, pues la masa superior empieza a buscar ese estado de equilibrio. Todo eso, ahorita no lo vamos a abarcar, leámoslo así. Más K por 1. Listo. Estos que ustedes ven aquí, que acaba de escribir, es una ecuación diferencial de segundo grado. Esa es la ecuación diferencial del problema dinámico en estructuras. Donde en el problema dinámico de estructuras lo que interviene son las aceleraciones, las velocidades y los desplazamientos. Aceleraciones, velocidades y desplazamientos. Y al lado de esas aceleraciones, velocidades y desplazamientos, pues los acompaña lo que son la masa, esto que está aquí, que es el amortiguamiento, y por último, el componente que es la rigidez. El problema de la ingeniería estructural es un problema de masas. Realmente es un problema de masas. ¿Por qué es un problema de masas? Porque si no existiera la masa, pues no hubiera una fuerza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que la aceleración ya está. O sea, la aceleración usted no la crea, simple está, es el registro sísmico, es lo que está acá, ¿cierto? Y no estoy hablando de la aceleración de la gravedad, estoy hablando de la aceleración que generan esos eventos sísmicos, que en cualquier momento se va a dar. ¿La masa qué es? Es la masa de la edificación. Y si ustedes se dan cuenta de la segunda ley de Newton, si esto es algo que viene dado ya por la naturaleza, la magnitud de la fuerza sísmica o de lo que le pasa a las estructuras está ligado a lo que es la masa. Entonces, entre más masa tenga una estructura, pues más fuerza sísmica tendrá que soportar. Eso es claro. El problema de ingeniería estructural es un problema de masas. ¿Por qué es un problema de masas? Porque la aceleración usted no la puede controlar. Porque es algo pues, que ya está ahí en la naturaleza. En cualquier momento va a llegar y habrá que afrontar. La rigidez. La rigidez pues es un tema que usted puede manejar. Ustedes ya se dieron cuenta de lo que fue el primer corte, hablamos de lo que es la rigidez, cómo hacer matrices de rigidez y todo lo demás. Entonces, la rigidez está asociada con el sistema estructural, está asociada con la geometría de los elementos, con la característica de los materiales que usted use. Y por último, pues hay algo que también es muy abstracto, que es el amortiguamiento. El amortiguamiento, si ustedes recuerdan su clase de ondas, es lo que permite que ¿qué permite el amortiguamiento? Si recuerden ustedes esa clase de ondas. Que vuelva a su posición anterior. O Reducir la sea, amplitud, Que poco a poco vaya que, reduciendo la amplitud de la... Que disipe la energía poco a poco, ingeniero. sí, sí, que vaya disipando esa energía poco a poco hasta que regrese a su estado original, que es el estado en equilibrio. Pero el amortiguamiento es muy abstracto también, igual que la energía es demasiado abstracto, porque el valor del amortiguamiento no es constante, es un valor que depende de la intensidad sísmica, depende del tipo de material, depende de la velocidad
eh, depende de muchas cosas. O sea, esas son como las principales, pero hay muchas cosas más. O sea, lo que es el amortiguamiento es algo demasiado abstracto, pero que el reglamento nos lo simplifica un poco porque para el tipo de estructuras que nosotros hacemos, ¿cierto? Edificaciones, el amortiguamiento puede llegar a aproximarse a un valor del 5%, ¿sí? Las estructuras normalitas, lo que hacemos, pueden llegar a aproximarse a ese valor del amortiguamiento. Entonces, dentro de esta ecuación diferencial, que el extremo izquierdo representa, o sea, este extremo izquierdo, lo que representa es la estructura. ¿Qué le pasa a la estructura? Porque tenemos la masa de la estructura, estamos asumiendo un amortiguamiento constante y usted, pues usted propone una distribución de columnas, de muros, es decir, usted está poniendo una rigidez. Y el extremo derecho, lo que está después del igual, esto que está aquí, lo que representa es la aceleración sísmica, es decir, la aceleración del evento sísmico. Esta ecuación diferencial está plasmada en todo, bueno, eso es lo que uno supone, ¿no? Está plasmada en todos los programas computacionales que hacen análisis sísmicos. Está ahí plasmada. Entonces, lo que ustedes aprendieron a hacer, matrices de rigidez, es solamente una pequeña parte de lo que hace el programa. Es esta acá. Segundo, ¿qué hace el programa? Ah, pues el programa le permite a usted ingresar lo que es el amortiguamiento. Como usted coloca los elementos y los materiales y la geometría, pues el programa ya tiene la masa. ¿Qué le toca a usted hacer en el programa? Ingresar pues lo que es el evento sísmico o la aceleración, ¿cierto? Entonces, cuando usted ingresa la aceleración, usted recuerda, bueno, si yo tengo la aceleración, si integro la aceleración que tengo, velocidad, si integro la velocidad que tengo, desplazamiento, ¿cierto? Entonces, si yo ingreso la aceleración, ya tengo las demás variables y puedo empezar a resolver lo que es esa ecuación diferencial. De una manera un poco más sencilla o de indagar aquí en esa temática. El tema de la ingeniería estructural es mucho más complejo de lo que ustedes ven acá. Pues es porque hay muchas cosas que uno asume constantes, pero que en realidad no lo son. Vayámonos acá. Listo. Eso que vemos aquí es el mapa de los eventos sísmicos que han pasado en Colombia, ¿cierto? ¿Dónde estamos? Ok, esto que ustedes ven aquí es el mapa de todos los eventos sísmicos que han pasado en Colombia. Si ustedes notan por acá, entonces por aquí tenemos lo que es el Santander. Si ven que está como más negrito, pues significa que es donde más se producen eventos sísmicos. ¿Sí? El tamaño del circulito, ese tamaño del circulito que ustedes ven acá, lo que me indica es la intensidad de ese, o la magnitud, perdón, me indica la magnitud de ese evento sísmico. ¿Cómo miden las magnitudes de los eventos sísmicos? ¿Mm? Normalmente ustedes cómo dicen, ese evento sísmico La estuvo escala de grande. Richter, ¿no? O en qué, el destrozo que hace. Sí, eso tiene toda la razón. Normalmente usted lo que usa es esa escala creo que es así que se escribe, Richter. Pero esa escala de Richter es muy, pero muy vieja. O sea, esto hoy en día, en la parte de la ingeniería sísmica, esto ya no se usa. Porque después de ciertos valores o de sí, después de que magnitudes de 5 y de 6, creo que son 4, ya no recuerdo bien, esta escala ya no sirve. ¿Por qué ya no sirve? Porque empieza a describir cosas que pues ya no tienen sentido. Sí, la escala de Richter realmente en la ingeniería sísmica ya no se usa. Que en los periódicos y de noticiero lo usan, sí, pero eso ya es amarillismo, o sea, es amarillismo ya. Pero esto ya no se usa. ¿Sí?
ya no se usa, ya es algo bastante, entre comillas, obsoleto, ya eso es ya muy viejo. El noticiero y lo demás lo usa, pues eso es algo muy amarillista porque a veces no suele representar de verdad lo que es la intensidad de lo que es esto, el evento sísmico. Porque la escala de Richter está asociado con los daños, entonces, pero los eventos sísmicos no pueden medirse con los daños, tienen que estar asociados a temas como lo que son la profundidad, tienen que estar asociados con los temas de las amplitudes y sobre todo con la intensidad. O sea, tiene que estar asociado con esas cosas. ¿Qué escala se usa ahorita? No tengo ni idea. Lo último que sé, pues, es que están trabajando en una escala, ¿cierto? Para poder hablar más específicamente de estos eventos sísmicos, pero en función de energía. ¿Cómo? No tengo ni idea, porque es que vuelvo y les digo, la energía es algo muy abstracto. Defíname usted qué es energía. No, pues, sí, es algo muy abstracto al final. Pero pues estos son los mapas es el mapa que tenemos. ¿Qué es lo que hizo los estudiosos del tema? En realidad, uno como ingeniero estructural no se mete en temas de ingeniería sísmica porque eso es otro cuento, ¿cierto? Es una cosa totalmente distinta. Pero lo que hicieron los estudiosos de la ingeniería sísmica, sísmica, pues es tomar todos esos acelerogramas, esos son acelerogramas, ¿cierto? Esos registros que ellos tienen, todos esos acelerogramas, ¿vale? Y establecer una distribución de amenaza sísmica para el país, donde las zonas donde usted ven que se pone más de color negrito es porque ahí son las zonas donde se conocen como zonas de amenaza sísmica alta, hay zonas de amenaza sísmica intermedia y zonas de amenaza sísmica baja. Entonces distribuyen de estas tres maneras: alta, intermedia, baja. En Estados Unidos tienen otra manera de catalogar lo que son las zonas de amenaza sísmica, pero allá lo hacen con letras A, B, C, D, E y creo que es hasta F. Y también clasifican los suelos también de esa manera: A, B, C, D y también hasta F. Aquí esas categorías las metimos en tres. Entonces, fíjense que no necesariamente se dice que es una zona de amenaza sísmica alta porque la intensidad del evento sísmico sea enorme, porque es que, fíjense usted aquí en Santander, lo que es la zona de los seres, pues hay círculos que son grandes y hay otros que son pequeños, pero pero fíjense que ¿qué es lo que me están dando? Me están dando una magnitud en la escala de Richter. Entonces, no es que sea, pues porque esto viene ¿de qué? Es que se llama la asociación, me olvidan esos nombres últimamente. Este es de la, no, del Ingiominas. Sí. Pero pues ellos ya se están actualizando y haciendo unos cambios. Eso es lo de menos. En fin, en Colombia tenemos tres zonas de amenaza sísmica: alta, intermedia y baja. Y esas tres zonas de amenaza sísmica pues están en función entre comillas, de la intensidad y la profundidad, porque eso lo puede captar lo que es el Ingiominas, ¿cierto? Pero más que todo está enfocado en la frecuencia en la que suceden los eventos sísmicos. Si ustedes revisan la página del Ingiominas, es normal que todos los días en la Mesa de los Santos hayan eventos sísmicos. Incluso hay eventos sísmicos que se registran en Bucaramanga y un poquito más cerca aquí hacia el norte de Santander. Que las intensidades son bajas, sí son bajas, porque es que la distancia que tiene que recorrer la energía, pues es demasiada, ¿sí? Sin embargo, pues se alcanzan a captar. Entonces, aquí en el tema de Bucaramanga, pues todavía no ha pasado un evento sísmico así, que sea el de diseño, el que usted dice, pues madre, va a volver chipuca todo, pero pues constantemente hay eventos sísmicos. Vamos a ver si por aquí abajo.
es lo que hace el reglamento? ¿O qué es lo que hicieron los estudiosos? Dijeron, no, pues como en esta zona es donde más hay frecuencia en los eventos sísmicos, pues esto lo vamos a llamar como una zona de amenaza sísmica alta. Sin embargo, empieza uno a pensar y a poner ahí en juego algunas cosas, ¿no? Pues es que si esta línea me dice que esto es alto y aquí es intermedio, ¿cierto? O sea, que si esto es alto y es intermedio y por acá hay, no sé, un municipio, pues qué vaina tan rara, o sea, aquí es alto, pero es intermedio. Y las diferencias son grandes. ¿Por qué se los digo que son grandes? Porque en estas zonas de amenaza sísmica alta, las aceleraciones están del orden de 0.30, de 0,35 veces lo que es la aceleración en función de la gravedad, obviamente. Y en las zonas sísmicas intermedias, pues están casi que por mitad, o sea, 0,15, 0,20, o sea, las diferencias grandes. Entonces, uno empieza pues, a decir, pues, tendrán sus razones, ¿no? Pero si uno parte y dice, pues si aquí queda un pueblo, entonces trabajo con 0,30, pero si paso esta línea que te demoras 15 minutos, entonces ya es más pequeño. Entonces, No, me parece bien. Mire, dice un lindo letrero. para definir los coeficientes de aceleración. Entonces tenemos aceleración A sub A y perdón. Eso sí yo no lo había hablado. El reglamento define dos componentes de los acelerogramas, que son las aceleraciones pico efectivas y las velocidades pico efectivas. Aceleraciones y velocidades. Y dice, pero ¿cómo así que aceleración y velocidades? Sí, porque es que usted tiene pero si usted integra la aceleración, velocidades, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos da el reglamento, nos da aceleraciones y nos da velocidades y nos dice, vea, utilice esta aceleración para las regiones que tienen el número 4. Entonces, aquí es 4, entonces usted va a usar esta aceleración. Básicamente lo que el reglamento tiene es como una especie de recetario, pues, que le dice a usted, haga esto, tome estos valores y haga lo siguiente, ¿cierto? Sigue este proceso, eso sí, eso ahí está claro. Bueno, esto no, expliquemos esto rápido. Resulta que usted tiene unos acelerogramas, que son los que registran los equipos, pero realmente trabajar con los acelerogramas es muy difícil en términos de modelamiento matemático, porque para cada instante de tiempo hay una aceleración distinta. Entonces, a eso es lo que, si uno hace un análisis de un modelo matemático con un acelerograma, eso se conoce como un análisis cronológico. ¿Sí? Porque usted tiene aceleraciones para cada instante de tiempo y eso se vuelve algo computacionalmente muy costoso. Eso no, pues eso no funciona. No funciona. Funciona bien, pues de pronto si usted va a hacer investigación o en su defecto, pues si usted va a verificar el comportamiento de algunas estructuras que se salen dentro de lo normal y cotidiano, ¿cierto? Estructuras extremadamente altas, estructuras con configuraciones muy, pero muy irregulares. Sí vale la pena hacer ese tipo de análisis cronológicos. Entonces, pues ellos decidieron, para no desgastarnos tanto, vamos a convertir esto en algo que se llama un espectro. Espectro de aceleraciones. Entonces, ¿qué significa la palabra espectro? Pues es un espectro, pues como un fantasma, algo que usted ve, pero pues no existe. Representa algo, pero eso no existe, ¿cierto? Entonces, la forma de convertir eso a un espectro,
Pues es a través de la transformada de Fourier. Porque usted aquí tiene aceleraciones y tiene tiempo, entonces usted está en términos de periodo, entonces usted todo esto lo convierte a frecuencias. Y cuando usted convierte estos acelerogramas en términos de frecuencia, empiezas a ver cosas como estas. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? Todo lo que ustedes ven aquí, pues no es más que convertir ese acelerograma utilizando las transformadas de Fourier en espectros. Finalmente, de todo eso, ustedes ya se dieron cuenta la cantidad de acelerogramas que se tiene, porque son las que tenemos acá, ¿cierto? Entonces ellos hicieron un análisis probabilístico para determinar las máximas demandas que podían presentarse a partir de ese rango de tiempo del cual ellos tenían información. Para al final convertir todo eso, para al final convertir todo eso, hijo de madre, lo estoy viendo muy abajo, en esto. Entonces, todos esos registros que estaban así medio locos y bajaban así, ¿cierto? Es la representación de esos acelerogramas en términos de frecuencia. Entonces, a través de unos cambios de variable y de convertir las frecuencias nuevamente a periodos, después de hacerle una limpieza a esto en términos de frecuencias, porque los acelerogramas captan todo, o sea, son tan sensibles que no solamente captan los movimientos sísmicos, sino también pues si una persona pasa cerca, o si empiezan a pasar, no sé, ganado por ahí, también eso lo registra. Entonces lo que se hace es como una limpieza de ese acelerograma, porque hay ruidos que no pertenecen pues a lo que a usted le interesa como tal. Listo, entonces hacen la limpieza y regresan nuevamente la frecuencia al término de tiempo. Y esta es la parte como importante, porque es que fíjense que después de hacer todas esas transformaciones, usted tiene algo como esto, pero no es lo mismo hacer esto que tomar estos picos máximos. O sea, estos son aceleraciones. No es lo mismo tomar esta aceleración que tomar la aceleración aquí arriba. Obviamente aquí es mucho mayor. Pero como ellos parten de un análisis probabilístico, el hecho de tomar la media, pues le da razones suficientes para decir que está dentro de un rango de seguridad aceptable. Porque si se dan por aquí, por el pico máximo, pues eso es muy exagerado. Porque ya sería el máximo de máximos probables, una cosa pues difícil que ocurra, pero pues en términos de probabilidad, pues eso es lo que podría pasar. La ingeniería sísmica, hasta ahí muere el tema de la ingeniería sísmica. Yo simplemente, digamos que para lo que a nosotros nos interesa, ellos lo que hacen es que toman los acelerogramas, los convierten en espectros y esos espectros son los que están dentro del reglamento. Esos espectros nos relacionan las aceleraciones versus el periodo o versus el tiempo. ¿Para qué nos van a servir con esos espectros? Esos espectros es la amenaza. Entonces, si ustedes recuerdan la ecuación diferencial que les escribí por acá, ¿cierto? Esto por acá, más C por aquí, más K por C, y por aquí UG. Esto es el espectro. Dentro de esa ecuación diferencial, eso es el espectro elástico de aceleraciones. Eso nos define la demanda. Eso nos define la demanda. ¿Y qué les toca a ustedes? Pues a ustedes les toca definir el sistema estructural, que es la rigidez, les toca definir la masa,
¿cierto? Porque si usted coloca dimensiones y características, usted define la masa. Y el amortiguamiento, pues es algo ya también, eso ya no lo da el reglamento, lo vamos a tomar como una constante. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? Dice, uy, profe, resolver una ecuación diferencial. No, pues no lo vamos a hacer así, tan a lo bestia, porque pues, resolver una ecuación diferencial de estas es muy compleja, pero vamos a utilizar otras maneras, otros métodos de poderlo hacer. Pero antes de mirar todo, cómo solucionamos este problema de aquí, porque esto nos lo da el reglamento, el reglamento nos lo dice que lo tomemos constante, y lo que ustedes tienen que hacer, pues, es determinar masa y rigidez. Masa y rigidez. Eso es lo que ustedes van a terminar haciendo en todo este curso, pues, al final. Bien, vayamos acá. Entonces, lo primero que uno hace, miremos cómo es el proceso que vamos a llevar. Lo primero que uno hace, ¿cierto? Cuando a usted le dicen, ingeniero, yo quiero que usted me haga el diseño de X o Y cosa, usted tiene que ubicarse, o sea, ¿en dónde está? ¿En dónde va a quedar esa estructura? ¿Va a quedar por aquí? ¿Quedará por acá? ¿Quedará por aquí? ¿Quedará por acá? ¿Sí? Usted tiene que ubicarla. ¿Qué significa? Que usted tiene que definir dónde está, en qué zona. Usted necesita definir la zona de amenaza sísmica. Usted necesita definir la zona de amenaza sísmica. ¿Por qué tiene que definirla? Porque el reglamento distingue diferentes requisitos para las tres zonas, o sea, una zona de amenaza sísmica alta, una zona de amenaza sísmica intermedia y una zona de amenaza sísmica baja, deben cumplir diferentes requisitos. Obviamente, en una zona donde casi nunca pase algo, pues ¿para qué van a diseñar una estructura súper reforzada con dimensiones extremadamente grandes si eso, la probabilidad de que algo pase es muy pequeña, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que definir cuáles son, en dónde están ubicados, cuál es la zona de amenaza sísmica alta, porque dependiendo de eso, pues aparecen más requisitos que se tienen que cumplir. Recuerden que el reglamento lo que nos da son requisitos mínimos. Entonces, para cada uno de esos, usted tendrá que cumplir 20 requisitos. Para el siguiente, pues son un poquito menos, para el siguiente menos. Entonces, lo primero que hay que definir es la zona de amenaza. Entonces, si es una zona de amenaza sísmica alta, intermedia o baja. ¿Sí? Ahí lo primero que uno tiene que concientizarse de qué es lo que entonces que está parado. Después venimos aquí. Todo esto es un proceso y todo esto lo vamos a estudiar, pero pues yo simplemente les hablo del camino que vamos a llevar. Esto lo encuentran ustedes escriben en Google, colocan prefacio de la NCR10 y ahí aparece. Listo, entonces usted ya definió cuál es su zona de amenaza, en dónde está ubicado, si es una zona de amenaza sísmica alta, intermedia o baja. Lo siguiente que usted debe hacer es hacer estas tres cosas. Primero, usted tiene que mirar los mapas de zonificación sísmica. ¿Para qué me sirven? Porque usted va a definir las aceleraciones y las velocidades. Va a definir las aceleraciones y vas a definir las velocidades. Segundo, usted tiene que definir cuál es el tipo de suelo sobre el cual vas a cimentar. Obviamente esto aparece dentro de los estudios de suelo, pero es importante tenerlo porque no es lo mismo el sismo aquí abajo a 30 metros de profundidad, 60 metros de profundidad, que el sismo aquí arriba. Lo que busca el reglamento con todo esto es convertir este espectro que está por aquí abajo en un espectro que está aquí arriba. Porque al finalmente, pues el espectro o la aceleración que termina estando en la superficie, pues es la que afecta a las edificaciones. ¿Cómo lo convierte o cómo hace esa transformación? Utilizando estos coeficientes de aceleración, de velocidad, estos dos coeficientes FA y FB que dependen del sitio. ¿Y qué se refieren con el sitio? Pues se refieren con el tipo de suelo.
Se refieren al tipo de suelo. Entonces, un tipo de suelo C tiene ciertas condiciones, un tipo de suelo D tiene ciertas condiciones y aparecerán unos coeficientes FA y FB. Simplemente para poder hacer la conversión de ese espectro que tenemos ahí a un espectro de sitio, pues que pasaría en esa zona, básicamente es eso. Y por último, pero no muy alejado, pues es que usted defina un grupo de uso. ¿Para qué va a usar la edificación? Va a ser una vivienda, un edificio residencial, ¿cierto? Va a ser un edificio para oficinas, va a ser un edificio institucional, va a ser un edificio para hospitales. Entonces, dependiendo del uso que se le vaya a dar a esa edificación, el reglamento define diferentes grupos. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Siendo el grupo 1 el grupo de edificaciones que están enfocadas a uso residencial. El grupo 4 es el grupo más delicado porque aquí entran lo que son los hospitales, clínicas y aparecen otras disposiciones que están escritas en el reglamento, pero después las vamos a ver. ¿Para qué me sirven estos grupos de uso? Para definir algo que llama el reglamento como coeficiente de importancia. Lo marca con la letra I. Ese coeficiente de importancia no es más que un número mayor a 1, un coeficiente, un valor mayor a 1, que lo que genera es una amplificación de las aceleraciones. Es decir, usted con esto construye este espectro con unas ecuaciones que ya nos da el reglamento. Y esto, dependiendo de cuál es el grupo del uso, va a terminar amplificando esas aceleraciones. O sea, además de que esto viene de un análisis probabilístico, ¿cierto? El reglamento también dice, pues sí, pero amplifiquémoslo. Entonces, para uso residencial no pasa nada, creo que si mal no estoy es 1. Para este señor, si mal no estoy, creo que es 1, 2. O no, no, este es 1, 1. Para este es 1, 2. Y para este creo que es 1, 5. Ahorita lo miramos. Entonces, fíjense que entre mayor sea el grupo de uso, entre más grande sea el grupo de uso, es decir, entre más grande sea la importancia de esa edificación, mayores serán las amplificaciones de esas aceleraciones. Eso hay que tenerlo claro. Ese es el segundo paso. El tercer paso, muchachos, es definir el sistema estructural. ¿Cierto? Nosotros quizás vamos a empezar al revés, pero pues son los pasitos que nos dan aquí en el reglamento. Usted debe definir el sistema estructural. Si son muros de carga, si es un sistema combinado, si es un sistema en pórticos o si es un sistema dual. Lo que yo les propuse a ustedes desde el principio del curso es que vamos a trabajar con este y vamos a trabajar con este. Diferencias, pues sistema en pórticos, pues el sistema de pórticos ustedes saben que son columnas y que son vigas. Sin embargo, aquí nos especifican algo mucho mejor. Y es que dice, vea, los pórticos planos, o sea, si yo miro esta estructura tridimensional, y empiezo a ver cada uno de esos pórticos planos. A cúbicos planos tiene que aportar en la respuesta sísmica. Fíjense que hay una carga lateral que quiere empujar este pórtico plano. Entonces, ellos también hacen parte del sistema de resistencia sísmica. En los muros de carga, pues simplemente son muros y sus cosas, ahí no hay vigas. Pudiéramos colocarlas, pero por ahora aquí no hay. ¿Quiénes son los encargados de soportar las cargas verticales? Pues son los mismos muros. ¿Quiénes son los encargados de horizontales o las fuerzas sísmicas? Los muros. Dice, pues me parece que todo se culmina en combinación. Les decía es que vamos a trabajar con este sistema, con el 1 y con el 2. Donde los pórticos, ¿cierto? El reglamento nos dice qué componentes de ese sistema tienen que soportar las cargas verticales y las cargas horizontales.
donde las verticales pues son cargas muertas, cargas vivas, las vamos a hablar qué son ellas, y las cargas horizontales pues son las cargas sísmicas. Entonces fíjense que aquí nos dice, vea, los pórticos planos que componen esta estructura tridimensional tienen que transmitir las cargas verticales desde la cubierta pues hasta la cimentación. Y esos mismos pórticos planos tienen que soportar las cargas horizontales o las fuerzas sísmicas. Y en el caso de los muros, en los muros nosotros no tenemos vigas, pero se pueden colocar. Son los muros, los mismos muros que se encargan de transmitir la carga vertical desde la cubierta hasta la cimentación y ellos mismos pues se encargarán de las fuerzas horizontales o las cargas sísmicas. Pues si se dan cuenta, así que en los dos que se encarga de todo. Pero otros sistemas que son los combinados y los duales, donde se pueden distribuir las funciones, donde tú puedes decir, no, es que solo los pórticos van a transmitir las cargas verticales, los muros no, pero los muros van a soportar las fuerzas horizontales. ¿Sí? Como que se reparten la tarea. O también puedes decir, no, pues que todos se encarguen las fuerzas verticales y que todos se encarguen de las fuerzas horizontales. ¿Sí? Ya pues entra uno ahí a jugar cómo quiere que trabaje el problema. ¿Listo? Bien. Pero por ahora nos vamos a quedar con muros de carga y los pórticos. Entonces, cuando yo ya defino cuál es mi sistema estructural, cuál voy a usar, que usted ya lo tiene claro, usted ya va a hacer pórticos y muros de carga, ¿cierto? ¿Dónde viene el problema? El problema no es definir el sistema estructural. El problema es concebir el sistema estructural, es decir, dónde ubico columnas, ubico los muros, ¿cierto? Hasta dónde armando, ¿cierto? Armando la estructura. Porque algo que me pasaba particularmente cuando arrancaba a diseñar y es que cuando uno no tiene experiencia en obra, ¿cierto? O conocimiento de la parte constructiva, pues a veces es un poquito difícil diseñar. Uno tiene que, bueno, de lo que he aprendido es que uno tiene que ver más allá de los planos, tiene que ver cuáles son las problemáticas que uno va a terminar generando con las cosas que uno escribe en los planos y con lo que uno muestra. Eso es lo que me ha enseñado un poco más la práctica. Bien, miremos por acá. Los materiales. El reglamento es muy claro y dice que solamente permite 4 materiales, ¿cierto? Para la elaboración de estructuras, que son el concreto estructural, que no es más que concreto y acero, combinación de ambas, la mampostería estructural, que es la mampostería que tiene dovelas y se rellena con grouting, y pues vienen unas barras de acero, o en su defecto permite hacer estructuras de mampostería confinada, pero están limitadas a ciertas alturas. Permite materiales como son el acero, y por último, pues permite materiales como son la madera. Yo, la verdad, de mampostería estructural, no he diseñado ni una sola. He diseñado esto, en madera también. He combinado estas con estas, pero en mampostería nunca he tenido que hacer ningún edificio, pues. Y eso que aquí en norte, se supone que en norte de Santander somos una zona dedicada a la mampostería, pues. No sé por qué. Bien. Esta es la parte del dolor de cabeza de todos. Y quiero que ustedes noten lo siguiente. Usted definió una zona de amenaza sísmica. Alta, intermedia y baja. Y en función de esas zonas de amenaza sísmica, usted tiene que proporcionarle a la estructura
o hacia esa estructura una capacidad de disipar esa energía. Acuérdense que lo que se libera después de la subducción es energía. La energía viaja a través del suelo y esa energía, bueno, digamos que la onda desplaza la base, pero al final lo que se va transmitiendo es energía. ¿Sí? Desde la cimentación hasta la cubierta se transmite energía. Y esa energía va a llegar a cada uno de los elementos. Entonces, si uno regresa a lo que es la resistencia a materiales, ¿cierto? Y empieza uno a mirar, y es que si uno graficara las fuerzas versus, perdón, aquí, desplazamientos, en vez de deformaciones y esfuerzos, lo que está debajo de esta gráfica, esto es energía. Es la energía que es capaz de absorber y disipar la estructura. Entonces, estructuras que están ubicadas en zona de amenaza sísmica alta necesitan una mayor capacidad de disipar energía. Obviamente porque la frecuencia de los eventos sísmicos es mucho mayor. Puede ser que la intensidad del evento sísmico sea mayor, probabilísticamente sea mayor. Entonces necesita unos criterios y unos requisitos de detallado del refuerzo de dimensiones mínimas diferentes a los demás. Entonces el reglamento define tres cosas. Dice, bueno, entonces definamos DES, DMO y DMI. Si las estructuras se construyen en una zona de amenaza sísmica alta, usted debe seguir los requisitos DES. En una zona de amenaza sísmica intermedia, sigue los requisitos de DMO, y en una zona de amenaza sísmica baja, los requisitos del DMI. ¿Qué significan estas letras? Significa capacidad especial de disipación de energía, capacidad moderada de disipación de energía y, por último, capacidad mínima de disipación de energía. Noten algo en los esquemas, y es que cada vez que voy disminuyendo el refuerzo o el detallado del refuerzo que ustedes ven en el dibujo va cambiando, ¿cierto? Y la gráfica también. Entonces, fíjense que la cantidad de energía que puede disipar la estructura si usted sigue estos requisitos es mucho mayor que la energía que puede disipar esta estructura si usted sigue los requisitos del DMO. Entonces, ¿cómo se maneja en términos de un poquito más tangibles el término de la disipación de energía? Con el detallado del refuerzo. Si usted hace un buen detallado del refuerzo, unas buenas separaciones, coloca las dimensiones mínimas, usted puede esperar que su estructura sea capaz de disipar una gran cantidad de energía. Eso es lo que se espera en el reglamento. Entonces, la forma en la que se maneja en el reglamento esa capacidad de disipación de energía es a través de los detallados y a través de cumplir las dimensiones mínimas que están ahí escritas. Sin embargo, no significa que usted esté limitado a una zona. Entonces ya me explico a qué voy. Entonces, es decir, si usted está en una zona de amenaza sísmica alta, ¿sí? Usted solamente puede aplicar disipación especial de energía, ¿sí? Pero si usted está en una zona de amenaza sísmica intermedia, usted puede aplicar una disipación moderada de energía. Ve, ahí está el chulito. Pero también puede hacerlo con la especial. Es decir, a ver, bueno, Cúcuta es una zona de amenaza sísmica alta, entonces dice, no, pues yo cumplo con DES. Medellín es una zona de amenaza sísmica intermedia, entonces dice, no, pues yo cumplo con DMO. Pero ¿será que si yo llevo la estructura que diseñé en Cúcuta y la pongo en Medellín, será que se me cae? Pues, o sea, ¿será que allá por los eventos sísmicos se va a caer? ¿O va a pasar mucho más daños que lo que pasaría en Cúcuta? Pues no. ¿Por qué no?
Porque las intensidades, las frecuencias de los eventos sísmicos en Medellín son menores. ¿Por qué? Porque está en una zona de amenaza sísmica intermedia. ¿Y qué estoy haciendo? Pues colocando esa estructura que tiene un detallado mucho más riguroso y lo estoy poniendo en una ciudad, pues donde los eventos sísmicos no son tan frecuentes, ¿cierto? Las intensidades quizás no son tan altas. Pero ahí juega algo importante y es el factor dinero. Entonces, el reglamento no le dice a usted que no lo puede hacer. Dice, vea, pues si usted va a construir en Medellín, que es una zona amenaza sísmica intermedia, usted puede diseñar las estructuras con una capacidad moderada de disipación de energía. Pero también lo puede diseñar por una capacidad especial de disipación de energía. ¿Cuál es la diferencia? Pues que esta va a costar más, porque usted tiene que gastar más refuerzo, las dimensiones van a ser más grandes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, al final, quien escoge, pues es usted. Pues el reglamento le pone unos límites, le dice, usted aquí en intermedia, ¿cierto? Puede diseñar la estructura con las consideraciones de MO o DES. Pero no puede diseñarlas con las consideraciones del DMI. No sé si con esa parte fui claro o necesitan que se lo repita. Ahí quedó bien claro, ingeniero. Listo, entonces, el problema de la ingeniería estructural al final es un problema de masas. Es un problema en el que entre más pesada sea una estructura, más susceptible es a los daños, porque la segunda ley de Newton se cumple sí o sí. O sea, la fuerza es directamente proporcional a la masa. Y la aceleración, pues no es la aceleración de la gravedad, sino es la aceleración que se induce por la energía que se libera de las placas tectónicas, o básicamente pues la aceleración sísmica. Por eso ustedes ven que hoy en día las estructuras pues tienden a que las placas de entrepiso pues sean esas placas en lámina colaborante. Sí, esa lámina metálica y que funciona como un tablero y después empiezan a hacer el vaciado, pues lo que se busca a fin de cuentas pues es disminuir el peso de la estructura. ¿Eso en qué se traduce? Pues en fuerzas sísmicas mucho más pequeñas, ¿sí? O sea, entre menos peso una estructura, pues es mejor. Bien, vamos por acá. Bien. Ok, esta parte. Sucede que ese, ¿cómo hacemos? Ok, ya sé. Viene algo aquí particular para que lo tratemos de entender todos, ¿cierto? Si no lo entienden, pues me avisan para poder tratar de explicarlo de otra manera. El comportamiento de una estructura es como la que ustedes ven en los laboratorios. ¿Cierto? ¿El laboratorio de qué? El laboratorio de atención de una barra o a compresión del concreto, ¿cierto? Donde usted graficaba, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Esfuerzos versus deformaciones. Entonces empezaba a verse la gráfica aquí, pasaba el límite elástico y después venía hacia acá. ¿Sí? El comportamiento de una estructura es igual. Es decir, la estructura tiene una zona que es la zona elástica y es una zona plástica. Y dice, uy, ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que la estructura está hecha de muchos elementos y todos los elementos pues tienen un punto de plastificación, un punto donde ya la teoría de la elasticidad no se cumple, donde empiezan a degradarse, empiezan a perder rigidez porque se empiezan a desprender los pedazos de concreto, ¿cierto? Donde los elementos terminan vueltos nada, ¿cierto? Donde ya no es capaz de regresar a su estado original porque la deformación que sufrió fue muy grande. Entonces el comportamiento de una estructura es así, es elástico. La parte elástica es muy corta, La parte plástica sí es muy grande. Entonces, debajo de todo ese comportamiento de la estructura tenemos esto.
que es toda la energía que es capaz de absorber y de disipar la edificación. Sin embargo, fíjense que nosotros, de todo lo que hemos visto el curso, nosotros nunca hemos tocado la parte plástica o la parte inelástica. ¿Por qué? Porque es algo compleja, de abordar cuando no se tiene claridad de todo el proceso que hay detrás antes de llegar ahí, que es la parte elástica. Bien. Dentro de lo que es la parte de análisis de las edificaciones, realmente lo que se hace o lo que se ha venido haciendo durante muchos años es analizando y diseñando estructuras solamente en el rango elástico, o sea, utilizando el rango elástico. Y empieza uno a pensar, yo me preguntaba mucho, pero ¿por qué en el rango elástico si la estructura finalmente se comporta así como está la línea azul? Y apareció algo por ahí que se llamaba el principio de los desplazamientos equivalentes. Y lo que me dice es que esta energía que va después de la zona elástica, la energía que empieza a absorber y a disipar esa energía después de la zona elástica, yo la puedo transformar. Yo puedo hacer que esta zona elástica continúe, ¿sí? A ver si puedo quitar esto de acá. Y borramos esto. Puedo hacer que esa zona elástica continúe, ¿cierto? Se siga esa tendencia lineal y por acá después baje. Entonces resulta que, supongamos que este fue el desplazamiento máximo en el rango inelástico de la estructura. Que yo seguí un patrón o una tendencia elástica y lineal, o seguí la teoría de la elasticidad, y a partir de una equivalencia de energías, porque esta área que está por acá, o sea, toda esta área que está aquí, de color azul, representa la misma cantidad de energía que se estaría acumulando, creo que con eso, aquí, en este color naranja. Es decir, lo que estoy haciendo es transformar esa energía que está aquí, del comportamiento real. Lo que trato es, a partir de esa teoría elástica, pues simplemente continuar con una línea recta que llegue a un punto tal que el área desde este punto hasta este me represente esta energía de color naranja. Eso es lo que busca el principio de los desplazamientos equivalentes. Entonces, si yo sigo subiendo esto, voy a encontrar algo por acá que va a ser una fuerza. Esta fuerza que está aquí es lo que nosotros llamamos fuerza sísmica elástica. Fuerza sísmica elástica. ¿Sí? Con esta fuerza sísmica elástica es lo que en el reglamento termina uno calculando con términos de aceleraciones, pero ahorita lo vamos a mirar. Pero fíjense lo siguiente, esto es algo muy teórico y muy conceptual, ¿no? Porque el comportamiento real es la línea verde. Entonces lo que yo estoy haciendo es haciendo una equivalencia de energías para poder partir del principio de los desplazamientos equivalentes, es decir, que el desplazamiento que yo encuentre utilizando esta fuerza sísmica acá va a ser el mismo desplazamiento, el desplazamiento que yo calcule utilizando esta fuerza sísmica que está aquí, que viene de un análisis elástico y lineal, tiene que ser igual al desplazamiento máximo que va a presentar la estructura si yo la analizara en el rango plástico. ¿Sí? Son desplazamientos equivalentes. Y al fin de cuentas, a mí lo que me interesa es limitar los desplazamientos. Es lo que me dice el reglamento. Hay que limitar esos desplazamientos. Entonces, por este principio de desplazamientos equivalentes y la forma en la que yo transformo la energía,
¿cierto? Yo puedo utilizar en el análisis y en el diseño un comportamiento elástico y lineal. Sin embargo, para que esto que le acabo de mostrar se cumpla, usted tiene que ser muy riguroso en el cumplimiento de los requisitos mínimos del reglamento. Tiene que cumplir todo lo que está ahí. Bien. Entonces, esas fuerzas sísmicas, esa fuerza sísmica elástica que usted tiene acá, que viene de toda esta teoría y de esa transformación de energía, termina siendo castigada por las irregularidades que tenga en planta. Entonces, si su estructura es irregularidad en planta, ¿qué significa? Pues que se desplace más en un extremo que en el otro, tenga entradas como esta, ¿cierto? No es totalmente rectangular, sino que viene aquí una entradita, o tiene por acá entradas por los lados, o fíjense que verticalmente no hay continuidad de los elementos. Sí, estuvo por acá y el otro continuó por acá. O si presenta de pronto irregularidad en la altura, que le llaman irregularidad en alzado, que son diferentes irregularidades, piso flexible, porque hay un piso que es más alto que el otro, de pronto hay un piso que tiene más masa que el otro, pues imagínense que este piso es residencial, el último es residencial y por acá a la mitad pusieron una biblioteca, ¿sí? En retrocesos excesivos, pues es que en altura usted vea, en vez de que venga el edificio completo, pues aquí quitaron este pedazo. Que tampoco haya continuidad en los desplazamientos, en los elementos verticales, ¿no? Vea, continuó por acá y después por aquí al ladito. O, en su defecto, arranquen con unos elementos muy gruesos, después pase usted a colocar un elemento estructural delgado y vuelve y aumenta las dimensiones del elemento. Se llama piso débil. Entonces, estas irregularidades en planta hay que evaluarlas. El reglamento ahí tiene escrito cómo se deben evaluar. Eso lo vamos a ver para poder definir unos coeficientes de irregularidad. F sub A, perdón, phi sub P, phi sub A y phi sub R. El tema de ausencia de redundancia, se los explico después porque aquí queda como complicado y me gasto ahí un buen rato. ¿Cierto? Pero hay que definir tres tipos de irregularidades. Si su estructura, ¿cierto? Si su estructura es regular, la fuerza sísmica que calculamos allá atrás se mantiene igual. Pero si su estructura es irregular en alguno de estos tres, esta fuerza sísmica tiende a ser más grande. Tiende a ser más grande. Eventualmente, ¿por qué? Porque es que una cosa es que usted analice el comportamiento en el rango inelástico, donde usted está considerando todas estas variables, ¿cierto? Directamente en el modelo. Y otra es que usted haga un análisis lineal, donde usted parte de ciertas hipótesis, pero para que esa vaina se cumpla, parte de ciertas hipótesis, pero usted no está evidenciando el comportamiento en el rango plástico, en el rango inelástico de estas irregularidades, ¿cierto? Entonces, esas irregularidades tratan de captarse a partir de estos coeficientes de reducción que van a modificar lo que es la fuerza sísmica, van a hacer que sean que no se aumente, que sea la misma que uno termina calculando en el reglamento, o en su defecto que se aumente X o Y veces. Bien, ok, voy por acá. ¿Listo? Entonces, como ya tengo todas las variables antes, atrás, las que hablamos hace ratico, perdón, que son estas irregularidades, que las vamos a terminar definiendo, definimos el perfil del suelo, definimos el grupo de uso y definimos cuál es la zona de amenaza sísmica. Yo ya puedo empezar a analizar, mi estructura. El reglamento propone diferentes métodos de análisis, entre los cuales está la fuerza horizontal equivalente, está el análisis dinámico elástico, que eso también lo llaman modal espectral, y este análisis dinámico inelástico, que es el mismo análisis cronológico. ¿Se acuerdan que les mencioné que usted parte de un acelerograma y termina mirando para cada instante de tiempo una aceleración y qué es lo que le pasa al edificio en ese instante de tiempo con esa aceleración? Entonces, el método de la fuerza horizontal
equivalente es el método que vamos a usar, el método más sencillo, bueno, sencillo en términos de teoría, en términos de teoría, en términos de proceso es extenso, todos de estos son extensos, ¿sí? En términos de teoría es el más simplificado de todos. Este método de la fuerza horizontal equivalente lo que busca es que se cumpla sí o sí la segunda ley de Newton, que la fuerza sea igual a la masa por la aceleración. Que si quieren aprender los demás, el método que más se usa en la parte de análisis y diseño es ese, el análisis dinámico elástico. ¿Por qué no lo vemos nosotros? ¿Por qué no lo vemos acá? Porque para poder entender el análisis modal, pues usted primero tiene que aprender fuerza horizontal equivalente. Y segundo, que si usted quiere aprender el análisis modal espectral, usted tiene que saber de dinámica de estructuras. O sea, la dinámica de estructuras es muy distinta a la dinámica que uno a veces ve en oscilaciones y ondas, que termina viendo amortiguamientos y cómo calcular periodos, frecuencia angular y todo lo demás. Porque no abarca todo el rango de frecuencias, todo el rango de frecuencias. O sea, si nosotros hacemos un rango de frecuencias que va desde las más bajas hasta las más altas, las estructuras solamente están en un pedacito. O sea, están aquí. O sea, las estructuras convencionales están aquí. De aquí para allá y de aquí para acá, pues a nosotros no nos interesa. ¿Cierto? Estamos ahí en un pedacito, en un punto intermedio, pero pues esto hay que abarcarlo a partir de la dinámica. Entonces, como ustedes aquí no ven dinámica, pues yo no puedo meterme con esto. ¿Sí? Porque necesitamos entender no el concepto de periodo ni el de frecuencia que ustedes están acostumbrados, y es que, no, el periodo es el tiempo que se demora a recorrer y volver al punto de origen. O sea, la frecuencia es la cantidad de ciclos que hace en un tiempo determinado. No. Aquí hay que partir de otras definiciones y otras cositas, porque hay que enfocarlas a la parte de las estructuras. Esas definiciones son muy globales porque tienen que abarcar todo lo que es el término dinámica, pero aquí no lo podemos tocar. Y este procedimiento, hacerlo a mano, mi respeto, es muy largo. O sea, la verdad que yo creo que ni en 2 semanas acaba uno. Entonces, por eso es que se usan los programas computacionales, porque pues ya tienen incorporado ese proceso del análisis dinámico elástico, o análisis modal espectral. La mayoría de gente lo llama modal espectral, y la gente pues que quiere llamar la atención pues dice análisis dinámico elástico. Listo. Finalmente, para no darle más vueltas al asunto, la cosa es muy sencilla. Nosotros vamos a calcular lo que es la masa de la estructura, porque usted va a proponer unas dimensiones, va a proponer, ¿cierto?, una distribución en planta. Vamos a calcular la aceleración sísmica a partir de los espectros de aceleraciones que vamos a construir en función de los valores de A sub A, A sub B, F sub A y F sub B, y el coeficiente de importancia. Con esto vamos a construir este espectro. En este espectro vamos a calcular ese valor de aceleración sísmica que va a estar asociado a un periodo, donde este periodo es el periodo de la estructura. Vamos a calcular el periodo de la estructura a partir de algunas simplificaciones que nos permite el reglamento, y por último calculamos el periodo de la estructura como debería ser, a partir de la dinámica, que es 2pi por la raíz de m sobre k. Es decir, el periodo de una estructura siempre estará asociado a la masa y a la rigidez. Dígame, María Isabel.
Y posteriormente, esta fuerza sísmica que calculemos va a ser la fuerza sísmica en la base. Por un procedimiento muy sencillo, vamos a distribuir esa fuerza sísmica en la altura. ¿Sí? Si ven ustedes que sacamos estas flechitas, son fuerzas laterales, y resolvemos el pórtico para encontrar lo que son los desplazamientos. Verificamos estos desplazamientos con lo que nos diga el código. ¿Listo? Y ahí ya terminamos todo el proceso. Sin embargo, pues aquí se los explico muy, muy rápidamente qué es lo que uno hace, pero esto tiene mucho trabajo. Listo. Entonces, hasta aquí es donde quería llegar el día de hoy. Hablando, sino necesito que dar la siguiente indicación, que es lo que van a hacer ustedes. Ustedes tienen unos planos que ya todos los tienen claros, y es el primer trabajo que ustedes tienen que hacer, porque no arrancamos en firme aplicando fuerza horizontal equivalente la otra semana, es distribuir las columnas. O sea, eso es un trabajo que usted nunca va a encontrar en algún libro que le diga cada 3, cada 4 metros, cada 5, 6 metros, 7, 8. O sea, eso no lo vas a encontrar. Nadie le va a decir a uno dónde tiene que poner una columna, dónde no. Claro que uno termina colocando columnas y discute con el arquitecto y X y Y cosas, termina uno arreglando ahí las vainas. Por ahora que ustedes tienen planos que son relativamente sencillos, que son planos de casas, pues quizás sea mucho más fácil, pero cuando las cosas empiezan a ser más grandes, empiezan a complicar. Entonces, la recomiendo que trabajen en planos donde donde no estén ubicadas las columnas, empiecen ustedes a pensar, ¿cierto? Desde su criterio, dónde pueden ir colocando esos elementos y dónde no deberían ir. Si agarran un plano donde ya están, es saber estructurar. ¿Qué significa eso? Saber ubicar los elementos. Porque al final de todo esto, usted se va a dar cuenta que si usted ubicó mal los elementos estructurales, el comportamiento de la estructura va a cambiar muchísimo. ¿Sí? ¿Y cómo se aprende eso? Pues con la experiencia. Agarre los planos y empiece simplemente a ubicar los elementos, que después de que usted haga eso con mucho proceso, pues usted ya va a tener un poquito más de claridad. Profe, es que mi plano es muy irregular. Pues sí, chévere. O sea, trate de hacerlo primero usted solo. O sea, esa es la cosa. Porque es que a veces me llegan y dicen, ingeniero, es que tengo este plano, ¿qué hago? No, o sea, trate de hacerlo usted solo. Hágase por lo menos 3 propuestas. Propóngase que usted va a hacer 3 propuestas de cómo van a quedar los muros, cómo van a quedar las columnas. Hágalo usted solito. Y ya cuando usted tenga esas 3 cositas, ahí sí me escribe. Yo le digo, hágalo mejor así, esto aquí mejor no, ¿cierto? Yo le voy diciendo por qué sí y por qué no. Pero usted tiene que ir creciendo con el criterio de dónde tengo que ponerlas, y nadie se lo va a decir, porque para eso lo contratan a usted. Pues si usted se va a dedicar a este cuento de la ingeniería estructural. Entonces, tómese esta ahorita y trabajan ahí con sus compañeros, trabajan con los planos, ármense esas 3 propuestas. Por ahí alguien me mandó unos planos donde ya tienen las columnas, pues si ya están, pues ya no podemos hacer nada, pero realmente ese no es el trabajo. O sea, realmente ese no es el trabajo, porque usted no va a aprender nada, usted va a aprender algo que es mecánico. Entonces, significativamente, pues eso no, pues lo que me va a permitir a mí evaluarlo, pues es que usted aprendió el método, ¿cierto? Pero como tal, algo significativo, pues no mucho. Listo, entonces ahí les dejo la